cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birratecnia. Podcast cervecero orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laburando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, donde fui parte de la Academia Asahi, volví a la Argentina para crear Dos Dingos. Hola, yo soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra en Londres. Hice una maestría en Brewing and Distilling en Escocia, volví a Argentina hace menos de un año y estoy armando Placebo, fábrica de bar en Villa Crespo. Además, tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. En este episodio vamos a hablar de Hop Creep, que como ya adelantamos antes, es el cambio en el espectro de azúcares residuales que ocurre post-dry hop, que pueden tener algunas consecuencias negativas en la elaboración de cerveza. Y también vamos a ahondar sobre el tema de amargor y dry hop. Pero antes de todo eso, vamos a hacer una breve reseña de noticias de lo que estuvo pasando desde que hicimos el último episodio. Bueno, el fin de pasado fue la Copa de Cerveza de Américas en Chile. Felicitaciones a Brasil, que fue el país más ganador en esta edición. Parabéns, amigos brasileiros. Seguido por Argentina. Y de Argentina queremos felicitar a todas las cervecerías ganadoras. Destacamos especialmente a Occidenta, que salió mejor cervecería argentina, con 2 oros y un bronce. Y a Barfus, por haber ganado la mejor cerveza argentina con su Flipa Red IPA. La próxima edición, también como noticia, es que aparentemente va a ser en Argentina el año que viene de esta misma copa. Así que buenísimo, buenas noticias para todos nosotros argentinos, que probablemente las muestras estén en mejor estado. Como eventos futuros, la Copa Internacional de Cervezas de Porto Alegre, está abierta la registración hasta el 27 de octubre y las muestras se van a recibir hasta el 1 de noviembre. La cata va a ser del 5 al 7 de noviembre, así que buenísimo. Esperen hasta el último momento para las muestras, o el último momento posible, teniendo en cuenta la logística de cada uno a lo largo del país o los países. Lo bueno de esta copa es que los amigos brasileños han decidido hacer la cata de cervezas argentinas acá en Buenos Aires. Es decir, menos kilómetros de viaje para nuestras cervezas, es decir, mejor van a estar en mejor estado cuando las prueben los jueces. Así Sobre todo las cervezas lupuladas. Sí, ni hablar. Así que muy buena noticia y esperando con ansias esa copa porque tengo mucha fe argentina en estas condiciones, ¿no? Bueno, bienvenidos a la sección del tema técnico. Como siempre, una pequeña recapitulación de lo que hablamos el episodio pasado. Ahondamos un poco sobre dry hop y estuvimos hablando de cómo varía el perfil aromático según el momento en el cual hacemos la adición, la cantidad de la adición, qué variedades de lúpulo usamos y la temperatura a la cual la hacemos. Si es un tema del interés y todavía no lo escucharon, recomendado vayan para atrás y escuchen es el segundo episodio de Birratecnia. Ahora vamos a directamente ya entrar a hablar de Hop Creep. Primero, un poco de historia. La definición ya la dimos, ya entendemos un poco qué es lo que está pasando, cuál es el fenómeno que se observa, y entonces empezar a entender un poco la historia de esto, que es bastante interesante, porque la primera vez que se habla del tema fue en 1893. Hay un trabajo de Brown y Morrison donde ellos determinan que efectivamente hay enzimas diastáticas en el lúpulo y además hay azúcares en el lúpulo. Lo interesante es observar por qué hacen este estudio y básicamente es porque había un montón de evidencia anecdótica de que cuando se hacía un dry hop en el cask, típico de ciertos estilos ingleses del 1800, de las IPAs de ese momento y las bitter también, había una segunda refermentación que era más vigorosa que cuando hacían un priming, una adición de azúcar solamente. A mí lo que me vuelve loco de esto es 1893. O sea, desde ahí se sabe de Hop Creep, se identificó, se le asignó que era un tema de enzimas y todo eso, y desapareció. O sea, desapareció. Nosotros nos estamos volviendo, esto vuelve a ser un tema ahora hace un par de años, se volvió a empezar a hablar.
A ver, evidentemente tiene que ver con todo el tema de cómo fue variando el mercado cervecero y de cervezas con más cantidad de lúpulos y dry hops pasaron a ver cada vez menos con toda esta industrialización de la industria. Y todo enfocado a la misma cerveza, a la misma lager, claro, hecha en distintos países, pero todos más o menos con el mismo perfil. Sí, sin dry hop y sin nada de eso. Y de golpe ahora que hay más cerveza lupulada con más dry hop y más embotellado o enlatado, empieza a tomar una dimensión mucho más importante, ¿no? O sea, esa es la razón por la que algo que se estudió en 1893 desapareció hasta hace 5 años, no sé. Hasta ahora. Sí, increíble. De hecho, posteriormente a eso, en 1941, hay un trabajo de Janicki, Costain, Parker y Walker que agarran ese trabajo y reverifican esos resultados y se dan cuenta que sí, que sigue siendo vigentes, que siguen teniendo las enzimas, porque obviamente una cosa que puede pasar es que la forma de tratar el peletizado y la cosecha y un montón de cosas pueden tener un impacto sobre que las enzimas que están presentes en el lúpulo. Entonces vuelven a repetir estos experimentos y concuerdan con los resultados de Brown y Morris de 1893. Después entra una edad oscura de 1941 hasta, no sé, 2015, ponele. Y más o menos, que empieza la bibliografía de esta. Bueno, yo creo que, entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre o por qué ocurre, no? Las enzimas que están presentes en el lúpulo, tanto inicialmente en la flor o en el árbol, después se traducen al pellet, especialmente dependiendo mucho de la temperatura del kilning o del secado de estos lúpulos. O sea, a mayor temperatura, menos cantidad de secado de los lúpulos, menos cantidad de enzimas al final del proceso, pero por otro lado, a mayor temperatura, menos cantidad también de aceites y de monoterpenos y de compuestos que queremos de los lúpulos. Entonces, también esta puja por lúpulos más aromáticos, por lúpulos más interesantes, con más sabores y todo eso. Por perder menos aroma en el proceso de poletizado, claro, el momento de cosecha y todo eso, han hecho que redescubramos. Exactamente. Porque además no hay que perder de vista que el trabajo de 1893 eran pellets en flor. Claro. Era lúpulo en flor, sí, no sí. No había sí. pellets. No. Y después la industria dejó de usar eso, o muy poco, claro. Digamos. Tenés cervecerías como Sierra Nevada que siguen utilizando flor, pero ya dejó de ser la práctica más habitual. Pero flor no necesariamente verdes, secadas en bales, o sea, en los fardos, digamos, y potencialmente se secaba a una temperatura menor, claro. Hasta hace 5 años. Claro. O 8 años, no sé, por ahí, se secaba a una temperatura menor y empezaron a bajar estas temperaturas en función de más aromaticidad y más aceites, y a partir de ahí empezó a subir este problema, empezó a ser un problema. Más evidente. Claro. Así que entonces están esas enzimas presentes, hay límite de estrinasa y hay amiloglucosidasa, además de alfa y beta amilasa, ¿no? Pero alfa y beta amilasa casi que no son un problema en este caso. Porque ya en el macerador... Claro, ya la cantidad que hay en las maltas ya las convirtieron todo, entonces ese no es, el problema en sí es la límite estrinasa y la amiloglucosidasa, que van a convertir azúcares que ya en el fermentador no eran fermentables para la levadura, van a agarrar dextrinas, van a agarrar cadenas largas y las van a convertir en azúcares fermentescibles. Claro. Entonces, a partir de ahí... Es parecido al uso de lo que sucede, es parecido al uso para usar enzimas exógenas para usar una Brut IPA. En una escala muchísimo menor, porque estamos hablando de una concentración chiquitita, ¿no? Claro, en los lúpulos. Pero el fenómeno de lo que ocurre es lo mismo. Es el mismo. Claro. Sí. Súper interesante. La verdad que esto, además, se vuelve más y más un problema, y todos tenemos que estar cuidadosos con esto, a partir del hecho de que migramos de producir productos para barriles que se mantienen en cámara de frío y todo eso, a botellas o latas
no queremos bombas explosivas, no queremos... Donde además no podemos tener control sobre la cadena de frío, no queremos diacetilo que se puede formar por una refermentación a una temperatura más baja sin tener la posibilidad de un descanso. No queremos nada de eso, ¿no? Que son las consecuencias del dry hop. Una refermentación te genera una sobrecarbonatación, te puede generar diacetilo, te puede generar un poquito de sulfuro, te puede generar compuestos que uno no quiere, ¿no? No quiere. Bueno, a ver, repasando un poco, entonces, ¿qué sabemos así a grandes rasgos sobre el hop creep? Básicamente para eso vamos a dar las conclusiones rápidamente de 2 trabajos, uno de Kinkirdel, que se publicó en el 2018, que lo auspició Bells, la cervecería Bells, y después otro del grupo de Shellhammer en OSU, cuyo autor es Kirkpatrick. Básicamente lo que ellos, entre esos 2 trabajos, lo que se concluye es que no todas las variedades producen el mismo aumento, o sea, cada variedad tiene distinta capacidad enzimática. No solo eso, sino que encontraron que la misma variedad en distintas cosechas o distintos procesamientos también tienen distintas capacidades enzimáticas, con lo cual no es que podemos decir, bueno, hay que tener cuidado con el Citra porque el Citra es complicado desde este punto de vista. Sí. Va a cambiar el Citra de este año con el Citra del año que viene y el Citra de un lupular versus el Citra de otro lupular. Además, este trabajo que mencionás habla de o muestra una tabla con como 30 variedades y todas esas variedades muestran el nivel enzimático o la cantidad enzimática de alfa, beta y amiloglucosidasa de todas esas 30 variedades. Y todas tienen un porcentaje, o sea, mayor o menor. Todos tienen poder enzimático. Pero todos tienen poder enzimático. Después, la producción que decíamos, la producción de azúcares fue distinta, es decir, no solo porque cambia la cantidad de enzima que tiene cada variedad, sino un poco los tipos de enzimas que tiene cada variedad. No todas descompusieron las azúcares residuales que había de la misma manera. Mientras más temprano se produce el dry hop, mayor es el incremento final, porque más tiempo tienen esas enzimas para actuar, degradar y la levadura en contacto para refermentar. Un dato interesante es que encontraron que los lúpulos oxidados igual tienen todavía enzimas. Y que bueno, lo que encontraron es que obviamente la tasa de dry hop, el tiempo de contacto y la temperatura a la cual estamos, todas esas variables tienen un impacto sobre la producción de azúcares que encontramos. Y no solo eso, sino que la cantidad de azúcares, que esto es muy interesante, el lúpulo tiene cantidades muy pequeñas, pero tiene cantidades de azúcares propias, que obviamente al agregar dry hop se disuelven en la cerveza, y que eso también varía según cada variedad. Bueno, pasamos a un trabajo que hicieron una cervecería muy amiga mía, allá en Australia, Stone and Wood, son los creadores originales del nuevo estilo Modern Australian Style Pale Ale, con su Pacific Ale. Es súper interesante el trabajo que hicieron en su laboratorio. Tiene un laboratorio, una gran amiga mía, maneja el laboratorio ese. Y me pasó resultados que hablan de el pH óptimo de estas enzimas diastáticas a las cuales actúan, o sea, las enzimas que están en los lúpulos, y es básicamente el pH óptimo para la asimilación de la maltosa está entre 4 y 5, es decir, el pH de la birra terminada, o sea, de la birra cuando está fermentada en el fermentador. No podemos hacer nada. Entonces, ahí no se puede hacer nada. Básicamente le estamos dando a nivel pH el nivel exacto que necesita la enzima para trabajar. Y después, también a nivel efecto de la temperatura, o sea, ¿a qué temperatura trabajan estas enzimas? Y se encontró que desde 10 a 30 grados es también lo mismo, su temperatura óptima para el trabajo en la asimilización de maltosa, ¿no? Entonces, lo mismo, estamos hablando de temperaturas de fermentación o incluso de producto potencialmente terminado viajando, si estamos poniendo botellas o barriles en un flete recorriendo la ciudad, distribuyendo cerveza, tal vez sale la cámara de frío a 3 grados, pero
Cuando llega tal vez está a 10 o a 8 en verano, por ejemplo. Tranquilamente. Y a esa temperatura están actuando esas enzimas. A pesar de que después lo metan enseguida en frío, digamos, aunque no estemos rompiendo tanto la cadena de frío diciendo, bueno, dejo esta botellita en un estante al sol, Claro. igualmente podemos estar en esos rangos de temperatura. O sea que ya le dimos pH y temperatura óptima. Incluso a 5 grados hay también actividad, mucho más baja, pero hay actividad. Lo cual le dimos pH y temperatura óptima. Es decir, que es un fenómeno que tenemos que tomar acciones mitigatorias, ¿no? Para que no pase. A ver, como experiencia también, otra cosa que viene de Stone & Wood, ellos hicieron una experiencia con una prueba de control, una cerveza, en este caso la lupularon con Galaxy, con un dry hop simple, una IPA. Notaron contra la cerveza de control, o sea, el mismo mosto fermentado sin agregar el dry hop, post dry hop, un incremento de 3 puntos de densidad final, que bajó 0.8 plato de variación de densidad final, y una IPA con doble dry hop, del mismo lúpulo de Galaxy, notaron una baja de 5 puntos de densidad, o un plato entero, que es decir, esto estamos hablando de casi un porcentaje o 0.7% de ABV extra en producto terminado. O sea, que no solo quedamos afuera por potencial, legalmente si tenemos en la etiqueta de nuestro producto que tiene 5% de alcohol, por ejemplo, y terminamos con 5.7%, estamos fuera del 10%, estamos fuera de un porcentaje de tolerancia. Entonces, eso es un problema, y ni hablar de todos los otros problemas que esto puede generar, ¿no? Como hablamos antes, la generación de diacetilo, por la fermentación que no ha tenido tiempo o temperatura suficiente para hacer el descanso, para absorberlo, sobrecarbonatación. La sobrecarbonatación, el aumento de alcohol, que era lo que estabas diciendo. Son realmente... bueno, y la modificación también del perfil de la cerveza con lo que salió, con lo que termina siendo. Si esperábamos que esas destrinas nos den cuerpo y nos las estamos consumiendo, vamos a obtener una cerveza distinta a lo que teníamos en la cabeza. Claro. Entonces, este es un tema para mí clave para las cervecerías argentinas y latinoamericanas, a empezar a tener más en cuenta y empezar a tomar acciones mitigatorias para que esto no sea un problema. Y bueno, además de asegurar la cadena de frío, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay varias cosas. El tema es que hay distintas escuelas, ¿no? Si uno filtra y pasteuriza el producto, filtrado estéril. Filtrado estéril, sí. No hay levadura. No hay levadura. Las enzimas actúan, pero quedan ahí, están transformados entre dextrinas y azúcar. Vamos así a cambiar el perfil de las azúcares. Sí. Pero no vamos a tener ninguna de las otras consecuencias negativas. Exactamente. Esa es una. También depende de cada uno. O sea, no sé, nosotros en nuestro caso no tenemos un filtro. Es parte de nuestra... Cuando hablo de nosotros estoy hablando dos dingos, ¿no? No tenemos un filtro. Parte de nuestra filosofía es no filtrar, porque queremos que todo eso que le ponemos quede en la cerveza. Es algo que no estamos dispuestos a... Sí, pero además hay que recalcar que no es solo filtrar como hacen muchas fábricas de cerveza artesanal de acá, sino que es un filtrado estéril. Sí. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No. Mismo, porque en el filtrado más grueso que se hace habitualmente, o que muchas cervecerías hacen, igual va a pasar levadura. Sí. Mucha menos, pero va a pasar. Sí. O sea que podemos seguir siendo presas totalmente del fenómeno. Prácticas como cambio del momento del dry hop, o sea, realizar un dry hop más temprano en la fermentación, lo que va a hacer no es que va a eliminar el hop creep, o sea, se va a generar el hop creep, el tema es que se va a generar en condiciones controladas por nosotros. Es decir, va a haber azúcares extra fermentables generados cuando uno agrega el lúpulo antes, pero lo va a consumir la misma fermentación. Y va a haber tiempo para que se reabsorba el diacetilo, si hay formación de diacetilo. Va a salir ya de nuestra fábrica con el perfil que va a quedar después en el consumidor final. Entonces, eso es inicialmente algo importante. Cuando estamos hablando antes, estamos hablando tal vez de
de, no sé, 4, 6, 8 puntos de densidad o 1 o 2 platos arriba de la densidad final, ¿no? Que esperamos de esa cerveza. Otras cosas importantes, reducir, esto no es solamente importante por esto, ¿no? Por un montón de otras cosas, pero también minimizar el oxígeno disuelto en el producto final. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a reducir la potencial formación de diacetilo también en la oxidación de los precursores y formando diacetilo más adelante. Entonces, minimizando o reduciendo el oxígeno disuelto, vamos también a mejorar un poquito. Un producto más estable. Más estable. Y otra opción es el uso de una enzima, ¿no? Por ejemplo, la enzima Maturex de Novozymes, no sé cuál es el equivalente acá en Argentina, o si hay, o si tenemos que empezar a pedirla. ¿Qué es lo que hace bien? Ya no sé, Básicamente la idea es que esta enzima se usa para evitar el descanso de diacetilo. Lo usan muchas cervecerías industriales en la producción de lagers. Nosotros podemos aprovecharlo para esta circunstancia, entonces lo que hace es lo mismo que haría la levadura durante el descanso de diacetilo, es decir, absorbe los precursores de diacetilo y reinyecta, larga después adentro de la cerveza otro compuesto químico que es la acetoína, que tiene un perfil, un umbral aromático muchísimo más alto. Además tiene un poquito de aroma similar al del diacetilo, pero el umbral de percepción es altísimo, con lo cual dejamos de tener el impacto que tendría el diacetilo. Acá lo podríamos aprovechar y usar en el momento del dry hop como alternativa para que, si tenemos generación de diacetilo por las enzimas y la refermentación, no tenga un impacto aromático, que en verdad es lo que más nos molesta. Totalmente. Porque una dry hop con gusto a manteca... No va. El diacetilo es uno de los principales enemigos del lúpulo, así que... Sí. Bueno, eso cierra el tema de Hop Creep, me parece. Por supuesto, después manden las preguntas. Como siempre, a birratecnia@gmail. Y ahora arrancamos con el segundo tema de hoy, que es amargor y dry hop. Sí. Bueno, un poquito de contexto primero. Vamos a hablar de algunas cosas. Va a haber un poco más de palabras químicas. Intentaremos mantenerlo lo más breve posible. Primero, un mini repaso. El lúpulo tenemos 2 ácidos orgánicos principales, los alfa y los beta ácidos. Además de eso, vamos a tener los derivados que se generan por oxidación, que son, para los alfa ácidos, las humulinonas, y para los beta ácidos, las upulonas. Sí. Uluponas, perdón. Son difíciles, yo me todo el tiempo. Son difíciles y encima son parecidos. Sí, porque alfa y beta es fácil, pero humu y ulu. Sí. Bueno, los químicos les gustan complicarnos la vida. Cosas importantes a entender es que, si bien todos sabemos que los isoalfa-ácidos, que es lo que obtenemos durante el hervor a través de la isomización de los alfa-ácidos, es lo que nos dan el amargor, también los alfa-ácidos sin isomerizar son amargos. Mucho menos. Creo que la prueba de esto es quien en algún momento de su vida se puso un pellet en la boca y sintió un amargor tremendo, ¿no? Asqueroso. Sí. Tal cual. Porque ahí tenemos un montón. Claro, exacto. Bueno, y se estima que son 10 veces menos amargo. O sea que un alfa ácido solo da un amargor que es equivalente al 10% de lo que nos daría ese alfa ácido si lo isomerizamos. Después, los beta ácidos y sus derivados oxidados, o sea, las uluponas, no juegan un papel importante en el amargor, ya que son poco solubles, principalmente porque son poco solubles en cerveza, o sea, van a precipitar. Esto hay un trabajo de Algassi y Sherhammer donde habla de eso, y dicen que si bien las uluponas son 84% tan amargos como una isoalfa-ácido, o sea, tiene un amargor bastante parecido, son un poco más solubles que el beta ácido común, pero la cantidad que obtenemos en el lúpulo es mínima. Entonces, el impacto que podemos llegar de la contribución que pueda afectar eso es muy bajo y lo podemos despreciar. Lo más importante de todo esto es que ahora, gracias a eso, lo descartamos o lo despreciamos, entonces tenemos un término menos difícil de pronunciar para decir. Exactamente. Bueno, después, las humulinonas y los isoalfa-ácidos son muy parecidos, y lo interesante es que
lo que cambia los hace más polares y entonces las humulinonas, o sea, los derivados oxidados de los alfa-ácidos, son más solubles que los isoalfácidos. Claro. Y esto va a hacer que cuando entendamos todo, cuando empecemos a hablar de por qué aparecen, hay que tener esto presente. Estamos metiendo algo que es más soluble. Entonces va a contribuir. Es más difícil que se nos vaya. Y como último dato de color, son 66%, un lindo numerito redondo, tan ácidos como un isoalfácido. Entonces, recapitulando, lo importante es que tenemos los alfa-ácidos, los isoalfa-ácidos y las humulinonas, que son los derivados de los alfa-ácidos por oxidación, los tres que aportan amargor, alfa-ácidos 10% de un isoalfa-ácido, isoalfa-ácido un 100% del mismo, y las humulinonas 66% de amargor de un isoalfa-ácido. Sí, 66% digamos que es un número bastante importante, ¿no? Como para despreciar, más si tiene una alta solubilidad. Exactamente. Entonces acá es donde viene para desbancar el mito original con el que todos cuando empezamos a hacer cerveza es el dry hop no aporta amargor, el dry hop es aroma, el amargor se agrega al principio, y el Whirlpool aporta sabor y el dry hop amargor. Y además el Whirlpool también va a aportar. Ni hablar, no, por eso. Eso ya es otro tema. Es otro tema que vamos a hablar el capítulo que viene, pero especialmente siempre había una especie de mito de el dry hop no aporta amargor. Y bueno, nada, es importante desbancar este mito para entender en el tema de diseño de la cerveza cómo podemos hacer para entender cuánto vamos a ir agregando o de dónde viene este amargor extra, ¿no? Sí, de hecho, es muy interesante preguntarse por qué, si todos estos compuestos afectan al amargor, ¿por qué cobran importancia al momento del dry hop y no cobraron importancia antes? ¿Por qué? Si los estoy igual metiendo en la olla de hervor porque quiero hacer una cerveza, no sé, una German Pils, no tengo dry hop, tampoco voy a tener Whirlpool prácticamente. Sí. Y igual, ¿por qué no me afecta? Bueno, una cosa interesante es pensar esto de los valores de la relatividad, ¿no? O sea, que los alfa-ácidos sin isomerizar, aunque alguno quedase, no va a tener son muy baja la percepción. Y después, lo otro interesante es que las humulinonas están en baja proporción y entonces si por ejemplo tuviéramos una cerveza de 40 IBUs de isoalfa-ácidos, lo que podrían aportar si hiciéramos solo en olla serían 3 o 4 IBUs adicionales, lo que mediríamos como, sentiríamos en boca como 3 o 4 IBUs adicionales. Hay un trabajo de Blanco del 2014 que hacen estos experimentos y es por eso que esto, hasta que uno habla de dry hop y de tasas de lupulado bastante altas, no tienen, uno siempre lo pudimos despreciar. Es que el tema es así, cuando se agrega lúpulo de amargor al poner al principio del hervor, se agrega proporcionalmente una cantidad de lúpulo muy chiquito para los IBUs que uno va a producir. Claro. Cuando estamos hablando de técnicas como hop bursting y al final en el Whirlpool o dry hops grandes, estamos agregando cantidades muchísimo más grandes de lúpulo y ahí es donde estos compuestos empiezan a ser significativos, ¿no? Entonces, por eso es que esto empieza ahora a tener mucho más peso con tasas de dry hop interesantes y cada vez más grandes. Bueno, aparecen estos otros compuestos que hay que tener en cuenta. Claro, por ejemplo, hay un trabajo de Malle del 2018 que una de las conclusiones es que si uno tuviera una tasa de lupulado, de dry hop, de aproximadamente 4 gramos litros, ellos hablan de una libra por barril, que es más o menos equivalente a 4 gramos litro, eso nos otorgaría casi 20 ppb partes por billón de alfa-ácidos, que serían 2 IBUs, pero 15 partes por billón de humulinonas, que sería un equivalente a unos 10 IBUs de amargor tradicional. Entonces, ya cuando estamos hablando de esto, que tampoco es un dry hop enorme, no. 4 gramos por litro, estamos hablando de vamos a meter 10 IBUs. A lo que nosotros
contamos de IBU en el hervor. O sea, el equivalente en amargor. Cuando acá hablo de IBU, me refiero a, para intentar dar una medida de amargor en sensación, Sí, no sí, después el químico, no después su espectro químico. Sí, totalmente. Totalmente. Eso es súper interesante. Súper interesante. Incluso, bueno, está también el tema de que, pero es un tema para otro episodio, potencialmente, el tema de que cuando uno hace un dry hop, por ejemplo, hay una experiencia que demuestra que una cerveza sin ninguna adición de lúpulo en caliente, se le hace un dry hop y en el producto terminado hay isoalfa ácidos, o sea, alfa ácidos isomerizados, que potencialmente pueden llegar a venir del lúpulo que ya estaban isomerizados en el lúpulo, lo que sea. Pero igual, termina con un par de IBUs provenientes de isoalfa ácidos igual, o sea que también hasta estamos agregando... O sea, basta en 0 IBU IPA. No existe la 0 IBU IPA. No existe. Y después, en otro momento hablaremos también de basta de IBUs, pero bueno, también lo dejamos para otro día. Eso, sí, charlas futuras. Bueno, después, volviendo al trabajo de Malle, una cosa que nos cuenta que es interesante es que esto que hablábamos al principio de la diferencia en solubilidad entre los isoalfa-ácidos y las humulinonas hace que si tenemos una cerveza de 25 IBUs, o sea 25 ppm de isoalfa-ácidos, y hacemos un dry hop, lo que va a ocurrir es que parte de esos isoalfa-ácidos van a precipitar y nosotros vamos a estar aportando alfa-ácidos y humulinonas que van a tener un amargor. Entonces, lo que va a pasar es que el perfil de amargor de la cerveza va a cambiar ligeramente y en este caso, si agregásemos poco en dry hop, vamos a efectivamente bajar el amargor. Ahora, si partiendo de esa cerveza después seguimos lupulando con tasa de dry hop cada vez más alta, lo que sacamos al principio por una cuestión de solubilidad es menor a lo que terminamos agregando nosotros haciendo el dry hop, en humulinonas y un poquito en alfa ácidos. Sí, y polifenoles, que también para otra. Entonces le estamos sacando unos compuestos que tienen un tipo de amargor y estamos agregando otros compuestos que tienen otro tipo de amargor. O sea, que potencialmente es hasta un amargor un poco más verde, más harsh, ¿no? Sí, el de los polifenoles. Los polifenoles, sí, por ejemplo. Pero de hecho dicen que el amargor de las humulinonas es un poco más agradable que el de los isoalfa-ácidos. Bueno. Pero bueno, de eso todavía igual tampoco hay mucha investigación al respecto. Después, así como conclusión del trabajo de Malle, lo que él concluye es que el amargor calculado, obviamente por HPLC, esto no lo podemos hacer por espectrofonómetro como se hace un ensayo de IBU normal, es que tenemos que sumar las partes por millón de isoalfácidos, las partes por millón de mulinona las tenemos que aplicarle un factor de 0,66 y a las partes por millón de alfácidos un factor de 0,1. Que eso en verdad vendría a ser una medida de IBU tanto en una cerveza con o sin dry hop, porque claro, lo que va a pasar es que va a haber distintas proporciones de estos distintos compuestos, nos va a dar una medida de amargor que se condice mucho más con la percepción y el valor que uno tiene en la cabeza de IBU pensado en birras sin dry hop, como para mantener un poco esa relación de percepción. Más vinculado a la percepción y no a un número matemático que no se condice con nada. Totalmente. Incluso el problema está, no solamente es el número matemático, si uno manda a analizar una muestra de una cerveza con dry hop, con el método, digamos, más usado, como, que es el espectrofotómetro, nos va a dar un resultado que va a estar mal, porque va a ser un resultado que es una mezcla, va a mezclar todos estos compuestos como si todos valdrían lo mismo, y además va a estar cegado por los polifenoles también agregados. Claro. Entonces nos va a dar un número. A mí me pasó, yo he mandado, por ejemplo, una cerveza esperando un valor, no sé, de alrededor de 30 IBUs, y me volvieron 117, una cosa así. ¿Pero qué es ese 117? Es un número que no sirve de nada ese número, porque ese número está mezclado.
los isoalfa-ácidos, las humulinonas, los alfa-ácidos no isomerizados y los polifenoles. Claro. Es que el problema es que la técnica de espectrofotometría funcionaba cuando las cantidades de estos otros compuestos eran suficientemente bajas, Claro. para que lo podía... Entonces, la medición que mide todo, en ese caso, lo que era más representativo era de los isoalfa-ácidos. Claro. Ahora, cuando las cantidades de estos otros compuestos no son menores y estamos contando todos, pero estamos marcando peras con manzanas. Por eso. No funciona. Por eso no funciona. Preferible dejarlo de lado o usar la fórmula que propone Mayer, que tiene un sentido bastante importante, ¿no? Porque ajusta cada compuesto por su peso relativo de amargor. Exacto, en el paladar. Claro. Entonces, En la esa es una cuestión de fórmula que vale la percepción. pena. Ahora tenemos que conseguir un HPLC para poder hacer las pruebas de esta cerveza, Sí. acá en Argentina. Eso, bueno. Ojalá que en algún Si alguien momento, tiene uno, mándenos un mail. Sí, ojalá que en algún momento el CONICET se ponga las pilas y ayude con eso, porque la verdad es que es un aparato es muy caro para que una cervecería, o sea, ni siquiera las cervecerías grandes americanas tienen un No. HPLC. No. Bueno, entonces pasamos a lo que es la parte de el amargor en dry hop relacionado con la temperatura. A mayor temperatura hay mayor extracción de estas humilonas, o sea, la concentración, cuando la temperatura es más alta, se absorbe mucho más rápido. Y es similar a 24 con 72 horas, es decir, que ¿esto qué significa? A las 24 horas ya absorbiste todo lo que podés absorber de esto. En caliente, haciendo un dry hop en caliente. En frío vas a tardar más tiempo. Claro. Tu concentración final va a ser similar, pero cuán rápido lo extraes va a depender de la temperatura. Entonces esto también es un poco hablando de lo que uno dice de jugar o no con el perfil sensorial de la cerveza. O sea, si queremos aportar menor amargor a través del dry hop y hacemos un dry hop en frío y una vez que obtenemos todo lo que es aromático, sacamos el lúpulo de contacto, vamos a terminar efectivamente extrayendo menos amargor que si lo hiciésemos en caliente. Sí. El tema ahí está en entender bien si realmente estamos extrayendo la parte aromática o no a esa temperatura. Interesa. Claro, por eso. Es el juego. Es el juego. Todo es un moving target. Sí. Y la pérdida de los isoalfa-ácidos no está afectada por la temperatura. O sea, eso ocurre en el primer día y no tiene nada que ver con la temperatura. Así que esa es la parte de la absorción directamente del lúpulo, ¿no? Y finalmente, con respecto a los alfa-ácidos, o sea, sin isomerizar, el incremento es gradual y, sin embargo, es un poco más lento en frío. Pero es como los alfa-ácidos son menos solubles, entonces tardan más en absorberse incluso a altas temperaturas. Acá cuando hablamos de altas temperaturas estamos hablando en general, este trabajo de Adokun hablaba de 20 contra 13 grados. O sea, que baja temperatura estamos hablando de 13 grados, no estamos hablando de 1 grado. Claro, ahí va a ser menor. Ahí va a ser menor. Porque, bueno, la solubilidad de cualquier compuesto le afecta a la temperatura. De hecho, algo simple puede verse, no es lo mismo tirar azúcar en un café caliente, en un mate cocido que es traslúcido y uno lo ve, que si uno intenta en agua tenés que agitar mucho más para lograr que se disuelva. Ahora, lo que es súper interesante es cómo los dos temas que tratamos hoy, en este caso, cómo se unen uno con el otro, porque si pensamos que para agregar menos amargor en dry hop tenemos que ir a una temperatura más cerca de 13 grados, pero si vamos y agregamos un dry hop a 13 grados, estamos potencialmente generando o damos más potencial para generar un diacetilo más a futuro, las dos cosas pueden chocar. Sí. Entonces tenemos que tener en cuenta las dos cosas que hablamos hoy para diseñar cómo van a ser nuestros dry hop. ¿Qué vamos a hacer si vamos a llevar la temperatura a 13 o a 15 grados para extraer más linalol, más geraniol y menos amargor del dry hop? Pero vamos a tener a su el vez problema no causar ese hop creep. De causar el hop creep, claro, sí. Ahora, si agregamos esa enzima, el Maturex se puede hacer y tal vez
Ojo, no estoy vendiendo Maturex ni nada por el estilo, No, pero es estoy pensando en voz alta. Es otra herramienta en el arsenal. Sí. Pues cada uno va a tener que pensar qué quiere hacer y cómo puede aplicar estos dos temas que hablamos hoy a sus lo procesos. que hablamos en el episodio anterior. Sí. Porque todo lo que habíamos hablado de temperatura y dry hop, habíamos visto que cambiaba el perfil. Entonces tenés las 3 variables. Evitar el hop grip. ¿Qué perfil quiero y cuánto amargor quiero? Claro. Ahora hay que cranear. Cada uno se tiene que poner a cranear cómo mezclar toda esta información que estuvimos hablando en estos 3 episodios para mejorar la birra. Entonces, en el próximo episodio, ahora con esto damos cierre a nuestro inicial ataque al dry hop. No ataque, porque no estamos atacando, sino desmenuzado del dry hop. Y ya hablamos de perfiles, temperaturas, cantidades, hop grip. Ya hemos hecho una buena cobertura del tema. Y el que viene vamos a meternos en lo que es Whirlpool y con su comparación con dry hop o algunas referencias entre uno y el otro. A nivel sobre todo sensorial. Sensorial, sí. También el capítulo que viene vamos a tener un invitado de lujo, especialmente hablando de lúpulos, Hernán Testa. Va a estar con nosotros, así que nada, primera entrevista, va a estar bueno. Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Cerveza Triple 11. Primero nos tira un elogio, gran episodio, gracias. Necesitaba escuchar algo de este nivel. Vamos todavía. Bien. Sí. Me gustó la prueba de diacetilo, pero me quedé con ganas de un poco más de explicación. Seguro se trata en otro episodio. Bueno, llegó la hora. Entonces, hablamos un poquito más de diacetilo. Vamos a hacer un mini repaso de cómo se genera el diacetilo y en qué consiste bien la prueba de diacetilo, pero es muy simple la prueba, ya van a ver. Básicamente la levadura, cuando está procesando los aminoácidos, durante el metabolismo de los aminoácidos, genera una sustancia intermedia que se llama alfa-acetolactato, que es fácil de decirlo. Que parte de eso a veces genera en exceso. Lo que genera en exceso la levadura lo termina tirando en el medio, que es la cerveza o el mosto en fermentación. Eso, a través de la temperatura y el oxígeno, se descompone en diacetilo, que después, cuando hacemos el descanso de diacetilo, la levadura reabsorbe ese diacetilo y lo convierte en acetoína. La acetoína es similar al diacetilo organolépticamente, pero tiene un umbral de percepción muchísimo más alto. Entonces, pasamos de algo que aromáticamente es muy potente a algo mucho menos, y entonces es despreciable a nivel sensorial. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo hacemos la prueba de forzada de diacetilo? La idea es muy simple. Tomamos 2 muestras, las podemos meter en un Erlenmeyer con tapa, la podemos meter en un jarro de mermelada que hayamos limpiado bien. Ponemos 2 muestras, las 2 las tapamos, una de las muestras la dejamos a temperatura ambiente, la otra, o en frío si queremos, la otra agarramos y la ponemos a baño María a 60-70 grados durante 10 minutos más o menos. ¿Esto qué va a hacer? Eso que hablamos de que era esta descomposición de los precursores a través del oxígeno y la temperatura en diacetilo, es forzar que esa reacción ocurra. Claro. Porque le estamos dando un exceso de temperatura, no es lo mismo que los 20 que puede haber en fermentación, ponerlo a 60-70, y además, al sacarla del fermentador, también estamos exponiendo la muestra al oxígeno. Entonces estamos forzando esa conversión. La idea es simplemente transcurrir esos 10 minutos, sacamos la muestra, abrimos las 2 muestras, abrimos la tapa, sacamos la tapa, lo menos posible el contacto, abrimos un poco la tapa, metemos la nariz y vemos si olemos o no lo mismo en las 2 muestras. Si la muestra de la prueba forzada de diacetilo, enseguida sentimos manteca y eso, listo. No llegamos a hacer bien el descanso de diacetilo, la levadura tiene que seguir laburando. Si en la forzada no sentimos nada y lo comparamos con la otra, siempre la otra sirve como referencia. Digamos, la idea es,
Si ya sienten en la que no hicieron la que no calentaron, no había que hacer la prueba. Digamos, la idea es que en esa no lo deberían sentir. La tomamos como muestra de comparación. Porque por ahí no es súper bomba lo que estamos sintiendo, sino es sutil. Y bueno, entonces ahí es más fácil darnos cuenta si hay. Mientras sintamos algo, quiere decir que la leva necesita más tiempo. Sí, Básicamente. Cuando decimos algo, estamos hablando de manteca, o los butter toffees, ese tipo de aromas. Ese aroma. Bien. Bueno, próxima pregunta. Nos escribe Guido, nos dice, muy interesado y bien explicado el podcast, y nos quería dejar una consulta, dice. Al hacer un dry hop al comienzo, ¿cuánto tiempo después de tirar la leva lo tengo que hacer? ¿Se puede hacer al mismo momento que tiro la leva o podría ser que la leva no fermente? Bueno, Mati, ¿querés? Gracias por la pregunta, Guido. Básicamente, la leva no está afectada por el lúpulo o por los compuestos del lúpulo. Así que si tu decisión por un tema de diseño de tu birra o lo que sea es agregar el dry hop al comienzo de la fermentación, los puedes poner juntos, no hay ningún problema, no le va a hacer nada. No. Así que... Lo que sí es cierto es que si lo que queremos buscar es toda esa biotransformación, eso va a ocurrir, pero también mientras más temprano lo pongamos, más parte de la fermentación vamos a agarrar, con lo cual va a haber mayor pérdida aromática por arrastre por dióxido por fermentación. Y más tiempo de contacto también, por lo que vamos a extraer también más mixeno y compuestos potencialmente más verdes. Polifenoles, y eso. Compuestos de amargorto. Entonces es una cosa, creo que pasa por balancearlo de ese lado. Desde un punto de vista técnico no hay ninguna limitación en cuanto a que afecte a la leva. No. Bueno, y además nos hace otra pregunta, Guido. Dice, con respecto al lúpulo que pongo, ¿hace falta rociarle alcohol para matar posibles bacterias o ya no debería tener? Quédate tranqui, Guido, que el lúpulo no tiene bacterias. O sea, inicialmente tiene propiedades antibacterianas, pero además de eso, o sea, uno tiene que intentar usar lúpulo de bolsa cerrada para dry hop y todo eso, pero el riesgo de que haya una contaminación por algo en el lúpulo, hasta con un lúpulo que haya estado abierto o eso, es casi nulo. Es más el riesgo de abrir el fermentador que de... Exactamente. El riesgo lo tenés en el momento que estás abriendo el fermentador o lo que hay en la parte afuera de la bolsa del lúpulo, que puede haber estado expuesta o sucia o lo que sea, y si eso lo apoyaste mal o no está bien limpio, el problema está ahí, no está dentro del lúpulo. Lo que decimos de abrir una bolsa nueva está más relacionada con la frescura del lúpulo, con que ese lúpulo no se haya oxidado, pero no necesariamente con un tema microbiológico. Hay que guardarlo bien. Usamos la bolsa entera. Ni hablar. Sí, hay que guardarlo bien, asumiendo buenas prácticas, ¿no? Claro. Pero no le tires alcohol al lúpulo y dale con ganas. Bueno, pasamos a la próxima pregunta. Nicolás y Janina, que ya nos habían escrito antes, nos hacen otra repregunta sobre las levaduras que dice: nos surge la siguiente pregunta con respecto a las levaduras que en particular con la cepa Hornidan. Por lo que mencionaron, la tasa de inoculación de estas levaduras es baja porque se busca estresarla a la levadura para que produzca ésteres frutales. La consultaría si esta levadura estresada es viable o es útil para ser reutilizada varias generaciones. Bueno, lo bueno que la respuesta a esta pregunta viene del origen de estas levas. Estas levas vienen siendo reutilizadas en Noruega en estas condiciones de hace, no sé, por lo menos 500 años, no sé si más, potencialmente más. Pero sí, varios cientos de años seguro. Y la manera que las reutilizaban es, las secaban en un anillo de madera que colgaban en el hogar de la casa y las reutilizaban. O sea que genéticamente son monstruitos que están acostumbrados al maltrato. O sea, por eso es que son buenas fermentando en estas condiciones, altas temperaturas y todo eso. Así que quédate tranqui que las podés reutilizar varias generaciones, siempre y cuando utilicemos buenas prácticas de cosechado, que estemos propagando genética buena, tirando la parte los floculadores tempranos y los tardíos.
sea, asumiendo buenas prácticas de regenerado, que en algún momento vamos a entrar en ese detalle en algún capítulo, denle, regenérenla, está buenísimo y me encanta que estén innovando y usando estas levas nuevas. Nuevas para nosotros, no para los noruegos. Entonces, Lean, te voy a hacer una pregunta que proviene de Matías de la Lucila. Pregunta cómo hacer una prueba forzada de envejecimiento en botella. Es decir, cómo puedo, si yo estoy embotellando un producto, cómo puedo rápidamente saber cuántos meses va a durar en góndola a temperatura ambiente. Bueno, la mejor prueba para intentar darnos una idea de eso es agarramos un par de muestras de botellitas que ya tenemos, algunas las guardamos en frío para que van a ser nuestro control, lo más frío que podamos mejor, sin que se congelen, obviamente, para intentar minimizar cualquier impacto por el calor, y después metemos en una incubadora, y si no tenemos una incubadora podríamos hacer una especie de baño María monitoreando la temperatura bastante frecuente. Y hay un trabajo, una presentación del ASBC, que es la Sociedad de Estados Unidos de Brewing Chemists, o sea, de químicos de la elaboración de cervecera, que ellos dicen que sus ensayos le concuerdan que cada periodo de 24 horas de incubación a 40 grados estamos logrando un envejecimiento parecido al que observaríamos a 30 días a temperatura ambiente. Obviamente estos ensayos se hicieron sobre una lager industrial, no sobre una IPA. Digamos, esto no va a ser representativo necesariamente de la pérdida aromática, del perfil del lúpulo, pero sí de los aromas a cartón y todo eso típicos del envejecimiento, esos aromas medio dulzones de una cerveza con mucha malta caramelo que envejece y se termina virando hacia el toffee, y eso nos va a mostrar más cómo se va a comportar esa parte. El perfil... O sea, a nivel oxidación, no a nivel degradación de aromas. Pero bueno, por lo menos es una primera idea. Sí, si uno está por lanzar un producto al mercado, es fácil de más o menos rápidamente saber cómo va a estar mi producto en 3 meses, son 3 días, en una heladera con un caloventor, con un STC 1000 para atarlo con alambre, ¿no? O sea... Y ya está. Y claro, tenés una muestra de referencia en tu cámara de frío, pones 3 muestras y una la vas sacando cada día. Y ahí tenés a 30 días, como hasta 60, 1 mes, 2 meses, 3 meses, probaste y por lo menos sabés que potencialmente vas a estar cerca de eso. Te va a dar una buena idea. Bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Si les gustó y si les gusta el podcast, no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan, ya sea Spotify o Apple Podcast. Eso ayuda a que otra gente nos encuentre. También de seguirnos en Instagram, @birratecnia. Así están al tanto de cualquier novedad. Además, ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast. Cualquier pregunta, duda, consulta, comentario, elogio o quejas, ¿por qué no? A birratecnia@gmail.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.